Más que pensar en lo que se está haciendo en las escuelas como lo correcto, lo mejor o la manera en que se debe hacer, hay que pensarlo como un paso más hacia el logro de una visión. La única habilidad competitiva a largo plazo es la habilidad para aprender. Seymour Papert. Seymour Papert, quien formuló la teoría del construccionismo y fue pionero de la inteligencia artificial, nos advierte sobre la necesidad actual de fundamentar una visión basada en el aprender a partir del hacer, en el que el ser se expresa. Requerimos una docencia que reconozca la importancia de crear estrategias para desarrollar la educación integral del estudiante que aprende hoy y continuará aprendiendo mañana. Te pido amablemente que en una actividad in situ reflexiones sobre algunas afirmaciones del Dr. Seymour Papert, iniciador en el mundo del camino que lleva a repensar la educación en el marco de la tecnología digital. Papert fue creador del lenguaje de programación Logo y de una metodología para su uso que se conjuntan en una cultura que involucra, como él mismo señala, una filosofía de vida más allá de una teoría educativa o tecnológica. A medida que escuches cada afirmación, enfócate en su contenido y llévala a tu contexto. ¿Con cuál estás de acuerdo y con cuál no? ¿Por qué? Date un espacio para contestarte a ti misma, a ti mismo. La pregunta no es ¿cómo podemos usar la tecnología para mejorar la educación?, sino ¿cómo podemos repensar la educación en el contexto de las nuevas y poderosas tecnologías? En la mayoría de las situaciones educativas contemporáneas, la computadora es utilizada para poner al niño a realizar tareas, proveer ejercicios de un nivel de dificultad apropiado, proveer retroalimentación y dar información. La computadora programa al niño en el ambiente Logo, la relación se invierte, el niño está en control, el niño programa a la computadora y al enseñar a la computadora cómo pensar, el niño se embarca en la exploración de cómo piensa él mismo. En la vida no se trata de saber la respuesta correcta, o por lo menos no debe serlo. Se trata de hacer que las cosas funcionen. La programación en sí misma es un elemento clave de la cultura digital. También lo es el supuesto de que los niños pueden programar a edades muy tempranas y hacer mucho más de lo que se cree que son capaces. Todo lo que se necesita es proporcionarles las herramientas y oportunidades de creación de proyectos individuales y colaborativos que lleven al contacto con ideas poderosas. Hacer eso significa que los maestros tienen un trabajo más arduo, pero creemos que es un trabajo más interesante y creativo. Confiamos en que la mayoría de los maestros preferirá creativo a fácil. Cuando un niño aprende a programar, el proceso de aprender es transformado, se vuelve más activo y autodirigido. En particular, el conocimiento se adquiere para un propósito personal reconocible. De la misma manera en que confiamos que los niños pueden hacer más de lo que la gente espera de ellos, confiamos en los maestros. Para que ocurra un cambio grande en la educación, los profesores tienen que aprender nuevas habilidades y nuevos conceptos. Los maestros aprenden a medida que enseñan. Creemos que existe algo así como llegar a ser un buen aprendiz y por consiguiente que los maestros deben efectuar mucho aprendizaje en presencia de los niños y en colaboración con ellos. Creemos en un enfoque constructivista del aprendizaje, pero más que eso tenemos una elaborada concepción construccionista, no solo del aprendizaje, sino de la vida. Se requiere un arduo trabajo para elaborar una interesante colección de proyectos, en la que los intereses individuales de los niños encuentren las ideas poderosas que se necesitan para prepararse para una vida en el siglo XXI. Como lo señaló Papert,
Logo es una filosofía de vida que incluye un lenguaje de programación en continua evolución que contribuye a su realización. Y ello nos entusiasmaba a los docentes, que encontramos herramientas poderosas para que el ser integral se exprese creativamente en un hacer con sentido humano. Logo llegó a México a principios de los años 80 del siglo pasado, y la experiencia al trabajar con niñas y niños primero y luego con jóvenes y adultos nos presentó una visión nueva sobre las posibilidades educativas. ¿Conocieron el lenguaje Logo? ¿Tuvieron alguna experiencia en su aplicación? Sean curiosos e investiguen cómo se programaba. La propuesta de Seymour Papert en relación con la importancia de que los niños aprendieran a programar se ha sostenido desde 1967, cuando él mismo dio inicio a la creación de Logo hasta nuestros días. En este trayecto, mientras se han desarrollado diferentes versiones de este lenguaje y se han derivado otros programas con su misma filosofía, ha quedado clara la necesidad tanto del desarrollo del pensamiento computacional como la de formar programadores a edades tempranas. Por un lado, el pensamiento computacional forma parte de la educación integral de cada ser humano, que requiere la capacidad para formular problemas desde los cotidianos hasta los más abstractos, y para cuya solución necesita seleccionar datos, organizarlos y analizarlos en forma lógica, además de utilizar tecnología digital y otras herramientas en apoyo a la abstracción de relaciones y a su generalización en la solución de situaciones similares. La aplicación del pensamiento computacional conlleva la necesidad de la persistencia, la resistencia a la frustración, la tolerancia, la habilidad para comunicarse y trabajar colaborativamente, además del entusiasmo y la autoconfianza, que de manera natural se presentan en aquellas personas que son capaces de abordar problemas complejos y resolverlos. El pensamiento computacional se aplica en todos los campos del conocimiento, ya que en ellos existe la necesidad de la transformación de datos en información y conocimiento. Cuando esto se realiza con la conciencia del orden en el que se ejecuta la acción, se prevé una estructura mental que permite adentrarse en estados más profundos de conciencia. En relación con el pensamiento computacional, en términos generales, programar significa formular un conjunto de instrucciones ordenadas que le dicen a la computadora qué tiene que hacer. Para definir las instrucciones se utiliza un lenguaje de programación o un código específico que haya sido diseñado para interpretar dichas instrucciones. En virtud de que programar implica decir a la computadora cómo organizar, procesar datos y devolverlos en forma de información con sentido humano, generalmente para la solución de un problema o reto, se convierte en una acción indispensable que potencia el conocimiento en todos los campos del saber. Al programar, enseñamos a la computadora sobre qué queremos que haga y no esperamos a que ella nos los diga, lo que se convierte en una habilidad indispensable en la cultura digital, que está demandando cada vez más estudiantes con alto nivel de competencia en programación. De acuerdo con datos vertidos en diversas fuentes, en Estados Unidos en el año 2020 se requerirán 1.4 millones de programadores y tan solo habrá 400,000 estudiantes de informática en las universidades. Y la situación será más crítica en otros países, ya que la programación es indispensable en la creación y uso de la tecnología digital que predomina y da sello a la cultura contemporánea. Por ello, líderes de empresas como Google, Facebook y Microsoft están promoviendo a nivel mundial la programación en todos los niveles educativos y desde los gobiernos de diferentes países se ha integrado esta habilidad en el Currículum Nacional de la Educación Básica. Programar es una gran experiencia que los docentes habremos de propiciar entre nuestros estudiantes o colegas de proyectos educativos en los que participemos, a fin de estimular un aprendizaje para hoy y mañana que mantenga viva la creatividad productiva en la cultura digital
Les invito cordialmente a unirse a esta campaña colectiva de creación de código. Aprovechemos esta acción en la educación integral del hoy y del mañana. Cada vez somos más personas en el mundo que aprovechamos Scratch como una herramienta poderosa en la educación de la niñez y la juventud. Con Scratch podemos realizar proyectos en los que programamos historietas, cuentos, juegos, animaciones, simulaciones y los compartimos en línea. Lo más importante, quienes los programan son los mismos estudiantes. Scratch es un programa heredero de la filosofía del logo, con el que se impulsa la creatividad y la construcción de conocimiento complejo en el aprendizaje de todos los campos de formación y las asignaturas del plan de estudios en la educación básica y media superior. Es un software gratuito del Instituto Tecnológico de Massachusetts que cuenta con múltiples posibilidades didácticas. Scratch se aplica en la producción de proyectos que son negociados por los estudiantes según sus necesidades, intereses u orientaciones, y en el curso de su planeación, diseño, desarrollo, culminación y comunicación, se aprende, profundiza, sistematiza y genera nuevo conocimiento. La programación se facilita al realizarse a partir de bloques para dar movimiento, apariencia, control, sonido, manejar sensores, operadores, lápiz y datos. Scratch apoya el desarrollo de las competencias y habilidades del siglo XXI, ya que cada usuario trabaja a su propio ritmo y elabora el programa de acuerdo con su propio estilo de aprendizaje y que posteriormente se conjunta con otros para trabajar en colaboración. La programación en Scratch impulsa a los estudiantes para construir conocimiento significativo, comunicar, colaborar, crear, coexistir con el cambio, contribuir al desarrollo de la conciencia personal, colectiva y universal. Y es un gran apoyo para desarrollar la atención e intención consciente, el aprendizaje significativo, la atención a la diversidad y a la unidad, la autonomía en el aprendizaje, la autoría y coautoría en la elaboración de productos terminados, el aprendizaje para la vida. Scratch es utilizado en más de 150 países. Está disponible en más de 40 lenguas, con más de 12 millones de proyectos compartidos por los casi 10 millones de usuarios activos entre los años 2007 a 2015. La analítica de datos muestra que Scratch cada día crece más como comunidad, con comentarios y remix de proyectos que mejoran o se adaptan a condiciones específicas de los usuarios, y que cada día crece la cantidad de usuarios activos cada mes. Y que cada día crece la cantidad de usuarios activos. También, la distribución por edades indica que la población con mayor acceso va de los 4 a los 30 años. Además, también crece el número de países que hacen uso de Scratch en proyectos educativos. Scratch ofrece la opción de guardar nuestros proyectos en un canal o galería llamada Mis Cosas. Para contar con este espacio en la nube, nos suscribimos en unirse a Scratch en la página http://scratch.mit.edu. Ahí tendremos alojados nuestros proyectos. Veamos un ejemplo. En Mis Cosas encuentro el programa que elaboré para animar a niñas y niños de sexto grado de primaria a que utilizaran Scratch durante el proyecto Lo que descubren las matemáticas, que tenía el propósito de descubrir fórmulas y patrones en el trazo de figuras geométricas y sus combinaciones. En equipo, los estudiantes descubrían algunas formas geométricas de los objetos y seres que les rodean, igualmente las que forman cuando estos objetos están en movimiento. Trazaban la forma que más les había impresionado en una hoja de papel milimétrico. Revolvían las hojas con las figuras y las distribuían entre los equipos para que por turnos dieran instrucciones a un compañero o compañera para que caminando trazara dicha forma en el piso, moviéndose adelante, hacia atrás o girando.
Después trazaban polígonos regulares en papel milimétrico, escribiendo las instrucciones paso a paso de cómo lo estaban haciendo. Experimentaban con Scratch para deducir fórmulas, encontrar patrones, al trazar polígonos, combinaciones de figuras y para interpretar y modificar el fractal de Sierpinski. Para dar inicio al programa se da clic en el botón verde y se oprime el botón rojo para detenerlo. El botón amarillo sirve para borrar. Con la barra espaciadora se borra y regresa la mariposa a la dirección y posición inicial. Exploren el sitio de Scratch. Ahí encontrarán ayudas muy puntuales para todos los niveles. Dentro del área de programación encontrarán ayudas con tutoriales muy específicos para aprender desde el nivel inicial hasta el avanzado. Además, contaremos con millones de ejemplos que al examinarlos nos permiten aprender y descargar el proyecto que nos interesa al darle remix, modificarlo y subirlo a nuestras cosas para compartirlo y que alguien más los mejore. Cuando el proyecto es modificado, el autor recibe una notificación. Tiene además a la vista el árbol de reinvenciones y lleva el control. Les invito cordialmente a descubrir todo lo que conlleva aplicar el pensamiento computacional en la programación de proyectos, desde edades muy tempranas, con niños de 3 años hasta la educación superior. De esta forma, estaremos haciendo una docencia que impulse la educación integral del hoy para seguir aprendiendo mañana. Si bien al trabajar Scratch con preescolares hemos tenido muy gratas experiencias, ahora se facilita aún más la introducción al pensamiento computacional desde la educación temprana, ya que actualmente se cuenta con tecnología móvil. Sus creadores ofrecen una aplicación gratuita de Scratch Junior para trabajarlo en tabletas, en atención a la necesidad de iniciar desde temprana edad con la programación. Aunque está dirigido a pequeños de 5 a 7 años, hemos visto cómo, con un poco de compañía, niñas y niños de 3 y 4 años logran una muy buena aproximación cuando se usa fuera del contexto escolar, motivando así la exploración y el descubrimiento. Con Scratch Junior, los infantes se introducen a la programación para crear historietas, juegos y situaciones. Para ello seleccionan personajes, los cuales eligen de una galería, los pintan o crean con su propia fotografía lo que les gusta mucho. Posteriormente, señalan las acciones que va a realizar cada personaje. Estas se programan con bloques, con los que se les dará movimiento, se les puede hacer saltar, ponerle sonido para que establezcan un diálogo y muchas otras cosas más. Los personajes se pueden modificar o, en todo caso, crear nuevos en el editor de pinturas. Veamos cómo se inicia a trabajar en Scratch Junior. Se abre un nuevo proyecto. Se agrega un fondo. Se agrega un nuevo objeto. Se elimina un objeto. Se desplaza un objeto. Se inicia un programa que indica que al dar clic en la banderita verde se avance un número de pasos y se concluya. Finalmente, se prueba el programa para ver su funcionamiento. Mitchell Resnick, líder del equipo creador de Scratch, nos invita a aprender a programar, programar para aprender. Aquí agregamos, aprender a programar, programar para aprender hoy y continuar aprendiendo mañana, desarrollando así una educación integral que favorezca el desarrollo humano, social y ambiental. Reitero la invitación a que la docencia integre la programación en el aprendizaje de las distintas disciplinas y campos de conocimiento.